Quisiera hablarles de un tema hoy diferente y tiene que ver con que durante estos días, quizás, no sé si han notado, he hablado sistemáticamente del libro de Hechos de los Apóstoles y cómo la iglesia desde el principio estuvo dando testimonio de la obra del Señor y del Espíritu de Dios manifestando en sus vidas, como la promesa de Jesucristo de estar todos los días hasta el fin del mundo con aquellos que encargó fuesen a predicar y a ser discípulos por las naciones, se cumplía firmemente y diariamente en sus vidas. Sí, quiero hablarles en esta ocasión acerca de uno de los atributos de Dios, su omnipresencia. Él está en todo lugar. Todo lo que tú y yo hacemos en obediencia o en determinación de hacer la obra que Él nos ha encargado a realizar en este mundo, y que tiene una limitación humana, y es que nosotros nos limitamos a un sitio, a un lugar. Y aunque el desarrollo quizás de la ciencia y la tecnología ha permitido que tú y yo ahora mismo estemos en un sitio y que otras personas en otras latitudes puedan vernos, es algo maravilloso, pero Jesús, a diferencia nuestra, no está limitado. Uno de los atributos de Dios es que Él lo llena todo, está en todo lugar. Sí, Él llega a cada lugar antes de que tú y yo podamos imaginarlo, porque Él se encuentra ahí. Cuando estoy en una iglesia y escucho a una persona emocionada diciendo, Dios está aquí, y entonces es como si nosotros, los que nos hemos congregado, necesitáramos como que recordarlo. No, es que Dios está en todo lugar. Él no existe un lugar en el mundo, ni grande ni pequeño, donde Él no esté. Y una de las cosas que debemos tener siempre en cuenta es esto. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no somos capaces de entender que la limitación nuestra puede privarnos de alcanzar cosas, porque pensamos en nosotros, pero ignoramos o olvidamos quizás la obra de Dios y su presencia en todo lo que tú y yo hacemos. Y es interesante, hoy voy a hablar sobre algo que creo que ya ha ocurrido en el pasado y que puede volver a repetirse diariamente en muchos eventos de nuestra vida. Cuando hablamos de la experiencia de la conversión de Saulo de Tarso, como el Señor tuvo que manifestarse. Cuando hablamos en el momento en el que Esteban muere y él mismo vio la gloria de Dios, al Señor sentado en su trono. Y cuando hablamos acerca de la experiencia del rey Herodes, que muere porque fue herido por el ángel de Dios y murió y expiró comido de gusanos porque no dio la gloria a Dios. Cuando vemos a Pedro en prisión y vemos un ángel convirtiendo a Pedro en un prófugo de la injusticia, le sacó de la prisión. Y vemos una iglesia que mientras oraba no sabía o no entendía que realmente ya quien había liberado a Pedro de la prisión era un ángel de Dios, y él tuvo el testimonio de eso, ¿verdad? Bueno, pienso en cosas que tú y yo no sabemos, pero que nos revela la Escritura, y esto puede ocurrirnos porque estamos aquí, pero en otros lugares Dios está orando. Y mientras oramos por nuestro país o por el país donde vivimos, porque hay cosas que suceden que no nos agradan, existen hoy, en el presente, también injusticias sociales. No solamente en Cuba, también las existen en Estados Unidos y en el mundo entero, en todos los lugares. Ahora, los cristianos estamos en todo lugar como Jesús está en todo lugar. Ahora, quiero hablar de alguien hoy. Alguien que pienso es uno de los testimonios que suceden, y hay quienes han visto cosas muy parecidas, y es la vida de Cornelio. En el capítulo 10 de este libro de Hechos de los Apóstoles se nos cuenta esta historia. Dice que había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, y Cornelio era centurión de una compañía llamada de Italiana. Tenía 100 soldados bajo su mando. Era un oficial del Imperio Romano. Este hombre, que servía al Imperio Romano, que era literalmente el imperio más tirano de aquel tiempo, servía allí, y dice que este hombre era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Saben que la iglesia estaba orando desde la conversión de aquellos que Dios, por medio de Jesucristo, había llamado. Y había un hombre por acá, por Roma, que diariamente oraba a Dios y hacía limosnas en el pueblo, siendo él parte de un imperio. Y que este hombre hacía limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Y no era judío. Este vio claramente en visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios se le apareció y le dijo estas palabras: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que te mora en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dice que, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Un hombre que estaba escuchando atentamente a un enviado de Dios, responde enviando a sus criados y a sus soldados, a quienes les cuenta lo ocurrido, y entonces ellos parten a buscar a Simón Pedro. Mientras esto ocurría, Simón Pedro tenía hambre y subió a un sitio y tenía allí un éxtasis, y se le reveló a Pedro un lienzo con muchos animales, y venían animales cuadrúpedos, reptiles. Ahí habían animales inmundos de los que los judíos no comían, y Pedro era judío. Y el Señor le dijo: Señor, yo no voy a comer ningún animal que sea inmundo. Y él dijo: no puedes llamar inmundo a lo que Dios ha santificado. Y a veces quizás no nos damos cuenta de cómo nuestra manera de vivir la vida, con nuestras normas, con nuestros principios, con nuestras reglas, incluso con la ley, ¿verdad? Que la ley tiene un cumplimiento, se cumple la ley, nos fue dada para cumplirla. Pedro no sabía, no pudo entender lo que el ángel le quiso decir. Y mientras esto ocurría, le tocó a la puerta y el ángel le dijo: aquí tienes 3 personas que vienen a buscarte, y tienes que irte con ellos, no te resistas, no te niegues. Cuando abrió la puerta y le dijo: aquí soy, ¿quién es Pedro? Soy yo, Pedro, ok. Pedro, hemos venido a buscarte porque Cornelio, que es centurión de la italiana, ha mandado a buscarte, porque un ángel del Señor le dijo a él que viniéramos por ti, porque sus oraciones y sus limosnas habían subido delante de Dios, y que viniéramos a buscarte porque tú tenías algo que decirle. Pedro les recibió, estuvieron esa noche en casa, y al amanecer salieron para encontrarse con Cornelio. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, este hombre salió rápido a recogerle, a recibirle. Dice que se arrodilló delante de él, y Pedro dijo: no. Le dio la mano, lo levantó y dijo: no, yo soy un hombre igual que tú. Hay líderes muy diferentes al liderazgo de la iglesia y de los apóstoles, a los que las personas vienen a venerarles y a adorarles y a inclinarse delante de ellos como si fuesen los que tienen, y estos no lo hicieron así. Veo un buen testimonio de un apóstol de Jesús, de un líder que realmente ama y sirve a Dios, y que ama y sirve a su prójimo también. Sin embargo, hay otros, insisto en ello, que se le postran delante de ellos, y esta gente recibe la adoración y dicen que sirven a Dios y que sirven a otra gente. No, ellos vienen para que les sirvan. Ahora, interesante es que cuando ellos se encuentran y conversan, Pedro le dice: yo he venido aquí pero quiero que me expliques qué ha pasado. Pero yo lo que puedo decirte es que se me reveló un ángel y me habló acerca de que mis oraciones y que mis limosnas habían subido para memoria delante de Dios, pero que debía enviar por ti porque tú tenías algo que decirnos. Y saben que delante de Pedro estaba no solamente este señor, Cornelio, estaba Cornelio y su casa y sus soldados y sus criados, y todo el mundo estaba esperando que llegara Pedro. Y entonces Pedro comienza una charla con él.
Dice que lo que ocurrió fue algo precioso. Abriendo su boca le dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. No fue eso con Herodes, no fue con Pilato, no fue con César, fue con este hombre que temía a Dios y que hacía justicia en su pueblo. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria al Señor. ¿Recuerdan lo que ocurrió en Pentecostés? Mientras los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés, se cumplió la promesa del Espíritu Santo, que fue derramado lenguas como de fuegos, y los que estaban ahí, un número como de 120, que eran los fieles de la circuncisión, que habían creído en Jesús, y ahora ellos hablaban a los que habían venido a Jerusalén a la fiesta, y habían personas de diferentes lugares a los que ahora ellos, que hablaban simplemente un idioma, le hablaban en sus propias lenguas o idiomas las maravillas de Dios. Y las personas que habían venido estaban perplejos, atónitos de que ellos le hablaban las maravillas de Dios. Y ahora pasa lo contrario. Ahora hay aquí un grupo de personas que son gentiles, que están allí, estas personas, y que están escuchando el mensaje de Pedro. Sobre ellos cae ahora el Espíritu Santo. Y los que habían venido, que eran los fieles, los que estaban allí, que eran parte de ese grupo de creyentes que habían conocido el Evangelio, que eran los que habían escuchado y visto a aquellos que estaban allí, que les escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, y estaban atónitos, sorprendidos. Ahora los sorprendidos son ellos, de que Dios estaba haciendo con los gentiles lo mismo. Y no era un simple gentil, era un centurión romano, pero que hacía bienes, limosnas al pueblo, y que temía a Dios, él y su casa, y que oraba a Dios siempre. Sí, hermano, yo sé que en Cuba hay personas así. Las he conocido. Conocí personas mucho más especiales que yo. Personas que tenían responsabilidades en Cuba. Personas muy especiales, que sí, administraban empresas, administraban escuelas, administraban hospitales, eran militares, eran policías, los conozco. En Cuba
Sí, hermano, te vas a sorprender lo que digo, pero hay personas buenas en Cuba, que han hecho a Dios oración siempre, que han hecho bien en Cuba siempre también. Y han sido mejores que nosotros. Y sus oraciones y sus hechos han subido para memoria delante de Dios también. Y para la bendición de muchas personas en Cuba. Los he conocido también. Mientras viví en Cuba, fui también de los que vivió la experiencia de ser ayudado por personas mucho mejores que yo, más especiales que yo, más consagrados y más dispuestos a hacer las cosas mejores que las que puedo hacer yo. Sin embargo, viven ahí y tienen responsabilidades. Gracias a que Dios ha tocado sus corazones y los de su familia también. Y no merecen que ninguna de las personas que hoy conocemos al Señor le digamos a esas personas a las que Dios le ha tocado su corazón que son inmundos o que son tiranos. No. Son parte de las personas que Dios está usando para bendecir una nación que sufre. Siempre Dios tiene en sus manos la vida de gente como tú y como yo, que somos malos y que nos llama al arrepentimiento y que por su misericordia podemos servirle. Pero hay personas que han hecho cosas mejores que las que hemos hecho nosotros. Y aunque aún no la han conocido, Dios envía a los que le hemos conocido para que tengan una experiencia con ese Dios creado. Y son ellos los que luego pueden transformar, quizás con mejores posibilidades, nuestro país, nuestra nación y el mundo en que vivimos. Este es el mensaje que tenía para hoy. Y espero a esas personas que he conocido, que les guardo en mi corazón, que oro por ellos, por su familia, hoy puedan saber que el Señor no hace excepción de personas. No. Solo que Dios ha tratado con cada uno de nosotros individualmente y nos ha llamado a reconocerle a Él, porque Él es el Dios y Él es el juez de los vivos y de los muertos. Sí. Y que ha prometido que a todo aquel que crea en Él, Él le va a dar el perdón de los pecados y la vida eterna, aunque uno crea que no es digno de ello. Esa es la promesa de Jesús. Dios bendiga mi país, mis vecinos, mis amigos, mi iglesia, y bendiga a las personas que se levanten como enemigos nuestros. También. Sí. No es tratarles bonito a mis enemigos. Es decidir en respuesta a lo que Dios mandó, amarles. Y ese amor se manifiesta llevándoles a ellos también esa palabra que les confronta y les llama al arrepentimiento para con Dios. Cualquiera que se vuelva a arrepentir tendrá el perdón. Aunque tú y yo no podamos entenderlo, y que como cuando ocurrió con Pablo, después lo dudemos, no importa. La vida se encargará de a esas personas que como Pablo se convierten, luego den testimonio y sean usadas para la gloria de Dios también. Dios puede transformar cualquier cosa. Nos transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios te bendiga.